Cordial saludo para todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a través de la pantalla Ministerio Virtual Predicando. El tema de hoy lleva por título La comunicación. Cuando escucho la palabra comunicación, inmediatamente se viene a mi memoria, a mi mente, el pasado. Cuando para poder comunicarnos con un vecino, con un amigo, con un ser querido que se encontraba en otra ciudad o en otro país, recuerdo que todo se hacía a través de una carta. Escribíamos una carta, la metíamos dentro de un sobre, la sellábamos, íbamos al correo y la enviábamos. Y nos tocaba esperar más o menos un lapso de tiempo entre 2 y 3 meses para poder recibir contestación. Pero era una adrenalina completa cuando llegaba esa respuesta. Cuando llegaba esa contestación, desde el momento en que el cartero golpeaba nuestra puerta, era maravilloso romper el sobre, sacar la carta y nos poníamos ansiosos de mirar a ver qué era lo que se nos decía a través de esta carta. Era hasta lo más de bonito, aunque se demorase para llegar la respuesta. Luego después evolucionó un poco. Ya llegó el Marconi y cobraban por palabras. Así que los mensajes que uno enviaba no podían ser muy largos porque nos valía mucho. Entonces eran unas cuantas palabras, un saludo cortico y se demoraba para llegar menos tiempo que lo que se demoraba la carta. Después llegó el fax. Ya era de una forma más rápida. Hoy por hoy, el mundo de la tecnología nos ofrece métodos de comunicación inmediatos a través de un correo electrónico, a través de una videollamada o de un audio de WhatsApp. Nos comunicamos con otras personas de una forma inmediata, inclusive no solamente con otras ciudades, sino con otros países. La tecnología ha evolucionado de una forma impresionante y hoy por hoy podemos estar cerca de nuestras personas, de nuestros seres queridos, a través de un dispositivo o a través de un computador. Pero déjenme decirles que a través de toda la historia de la comunicación, siempre ha existido una tecnología superior, inclusive a la que tenemos ahora. Y lo más chévere, lo más bueno, es que no nos cuesta absolutamente nada. Y la comunicación llega inclusive fuera del globo terráqueo. Pasa por el cielo astral, atraviesa los astros, atraviesa inclusive mucho más allá del sol. Con esa comunicación podemos llegar inclusive hasta el tercer cielo, es decir, hasta la morada de Dios. Y esa comunicación se llama la oración. Y lo más bueno, no nos cuesta absolutamente nada. Solamente con cerrar los ojos podemos llegar con nuestra mente hasta la morada divina. Así que la oración es la fuente de comunicación más rápida, más poderosa y no cuesta absolutamente nada. Y como siempre, hoy le preguntaremos a este libro, la Biblia, muchas cosas. Tenemos muchos interrogantes, muchas preguntas que no aceptamos que ningún ser humano nos dé. Llámese en pastores, llámese en sacerdotes, llámese en líderes religiosos. Solamente aceptamos la respuesta de la Biblia, que es la palabra de Dios. Solamente aceptamos un escrito está. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Biblia, respóndanos. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 3
encontramos una comunicación maravillosa de Daniel con el Dios del cielo. Veamos qué fue lo que se dijo en esa comunicación, en esa oración. Daniel capítulo 9, versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La forma de comunicarnos con el cielo, la forma de comunicarnos con Dios es por medio de la oración. Aquí vemos una clara ilustración de cómo lo hacía el profeta Daniel. Pero realmente, ¿qué es la oración? Ya vimos aquí una gráfica de cómo lo hacía Daniel, pero vamos a inspeccionar un poco más a fondo qué es la oración. En Primera de Samuel, el capítulo 1, Primera de Samuel, capítulo 1, y los versículos del 9 al 15, encontramos una oración maravillosa, un hablar con Dios espectacular. Miremos quién se comunicó con Dios a través de una oración y de qué forma lo hizo. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos de 9 al 15 dice: y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, y será que no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Él estaba allí atento, mirando que esta mujer hacía gestos. Él la veía como que hablaba sola. El versículo 13 dice: pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha, la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra. He aquí, he derramado mi alma delante de Jehová. Aquí vemos una comunicación modelo con Dios. Nosotros, cuando nos dirijamos a Dios por medio de una oración, tenemos que olvidarnos de todo nuestro entorno, de lo que está a nuestro alrededor, y concentrarnos y sentirnos en la presencia de ese Dios, porque es que eso es lo que estamos haciendo en ese momento, entrando en presencia de Dios. Y tenemos que hablar con sinceridad, contarle nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras necesidades, pero también debemos comunicarnos con Dios para darle gracias por todas las bendiciones que recibimos cada día, con un respeto tremendo. Sí hemos notado que a veces, cuando están hablando dos personas, dos mayores, y llega un niño a meterse en la conversación, uno le dice: respete, que estoy hablando con un mayor. De esa misma forma, y aún con más respeto, debemos olvidarnos de lo que está a nuestro alrededor cuando nosotros estamos hablando con Dios. Lo hizo Ana de esa forma, que se olvidó del exterior, que se sentía
tan en la presencia de Dios que hacía gestos, que se movía. Por eso el sacerdote Elí la tuvo por ebria. Pero una oración, una comunicación con Dios de esta manera es una comunicación de gozo o de quebrantamiento de espíritu, como lo hizo Ana en esta oportunidad. Así deben ser nuestras oraciones. Pero a veces estamos orando y estamos pensando en que se me va a regar la leche, en que se me va a pasar el señor de la mazamorra, y entonces no tenemos una comunicación con respeto, una comunicación con dedicación. Por eso, a veces como cristianos cometemos ese error y realmente no le damos la importancia a lo que tenemos que decirle a Dios. Vale la pena seguir el ejemplo de Ana. Mire, una oración así de sincera, ¿será que tiene poder? ¿Será que tiene mucho poder? Preguntémosle a la Biblia. ¿Una oración de esa forma tiene poder? En el libro de Santiago, en el capítulo 5 y el versículo 16, encontramos la respuesta. Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando yo oro de la manera que lo hizo Ana, dice que esa oración tiene mucho poder. Y de esa misma manera nosotros le confesamos los pecados a Dios, ¿cierto? Y nos disculpamos con los demás por haberle hecho algo malo. Nosotros tenemos una sinceridad, tenemos una consagración a través de una oración, y es una oración eficaz. Tiene mucho poder, por consiguiente, una oración de esta forma. Qué interesante que cada una de estas respuestas, cada uno de estos interrogantes, nos responde ¿quién? La Biblia, la palabra de Dios. Así que no hay pérdida. Aquí no hay conjeturas humanas. Aquí se está leyendo cada texto con su respectivo contexto. Es importante tener en cuenta todo esto. Mire, nosotros tenemos que saber que cada que tenemos una comunicación con Dios, cada que hablamos con Dios, hay que hacer algo importante. Al finalizar cada conversación con Dios tenemos que hacer algo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En San Juan capítulo 14, San Juan 14, versículo 13, nos muestra qué es lo que tenemos que hacer después de terminar una oración. San Juan capítulo 14, versículo 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Toda oración, toda comunicación que tengamos con el Padre, debemos decirle que lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claritico nos lo enseña la palabra de Dios. A veces las oraciones no pasan del techo. Entonces, aprender a orar no es solamente decirle a Dios nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras necesidades. No es solamente agradecerle, sino que todo lo debemos pedir en el nombre de Jesús, que es el puente de comunicación entre Dios y los hombres. Y es una enseñanza 100% bíblica. ¿Será que si lo hacemos de esta manera, Dios contesta esas oraciones? ¿Será que tienen respuesta? Preguntémosle a la Biblia. ¿Contesta Dios las oraciones cuando las hacemos en el nombre de Jesús? En el libro de San Mateo,
en el capítulo 7, Mateo 7, versículos del 7 al 11, encontramos la respuesta. ¿Contesta Dios las oraciones? San Mateo 7, del 7 al 11, nos dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Definitivamente, cuando hablamos con Dios, cuando nos comunicamos con Dios y todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, recibimos la respuesta. A veces no la recibimos inmediatamente y nos desanimamos, pero Dios tiene varias respuestas que dar y se me viene a la memoria la charla de dos cristianos. Uno le decía al otro: ole, ¿qué será que yo le pido y le pido a Dios y nunca me responde? Y el otro le contestó: ve, qué tan raro, a mí siempre me responde, unas veces me dice sí, otras veces me dice no, y otras veces me dice espera un poco, pero siempre responde. Y es que tenemos que esperar las respuestas y la voluntad de acuerdo a lo que Dios tiene establecido, porque Él mejor que nadie sabe por qué lo hace y cómo lo hace, y en qué momento nos da la respuesta. O Él sabe por qué nos dice sí, por qué nos dice no, o por qué nos dice espera un poco. La palabra de Dios es maravillosa y nos da las respuestas contundentes a preguntas inclusive tan sencillas. Pero no podemos dejar de hablar también acerca de la fe, porque una comunicación con Dios, una oración que hagamos a Dios debe ir acompañada de fe. Y yo he escuchado que muchas personas hablan de fe y dicen yo tengo fe, pero realmente ¿qué es la fe? Biblia, respóndanos, ¿qué es la fe? En el libro de los Hechos, perdón, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, y versículos 1 y 6, encontramos la respuesta. Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es creer en Dios, que Él está ahí aunque no lo podamos ver. Y el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca crea que Él existe o crea que le hay. Entonces es importante mirar y tener en cuenta que la fe es eso, creer en Dios aunque no lo podamos ver. Eso es la fe. Ahora, la fe se puede desarrollar. Nosotros podemos desarrollar fe constantemente. ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo crecemos en fe? ¿Cómo podemos siempre tener la certeza y la seguridad de que Dios está ahí escuchándonos constantemente? La respuesta la encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos desarrollar fe, queremos crecer en fe. Estudiemos todos los días la palabra de Dios. Ella hace en nosotros que la fe cada día aumente. ¿Por qué?
Porque nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración, pero Dios nos habla. Nosotros escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra. Así que espero que el tema de hoy nos haya quedado claro y que podamos poner en práctica esta enseñanza maravillosa que hoy nos da la Biblia, y pues tener en cuenta que esas respuestas se encuentran basadas en un escrito está. Que el Señor les bendiga.